Bien, seguimos en el Observador TV. Como comentábamos, esta mañana en el predio de la Asociación Rural, en una actividad organizada por las cámaras empresariales, los 4 candidatos a la presidencia participaron de una exposición sobre temas vinculados a la economía. La primera instancia en esta campaña electoral en la cual los 4 principales candidatos, podemos decir así, estuvieron sentados en la misma mesa. Estamos con Gonzalo Ferreira, editor de actualidad del Observador. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, un gusto. ¿Todo bien? Estuvimos hoy de mañana ahí en la Rural. ¿A qué hora llegaste vos? Y llegamos 9:45 por ahí. Porque yo estaba en el stand de la radio, de Radio Oriental, haciendo el programa, y justo queda sobre la entrada de Lucas Oves. Claro. Entonces los vi pasar, Claro, de a uno. Primero vimos pasar a varios de los custodios de Tabaré Vázquez, que son bastante conocidos para los periodistas. Para Vázquez era cruzar, básicamente. Vázquez se vive cerquita, supongo que habrá ido caminando, no sé. No lo vimos entrar a Vázquez. Vimos a varios de sus custodios, que como decía son bastante conocidos. Y después el primero en llegar, que sí llegó, fue Pedro Bordaberry, que llegó temprano, como 8:30 de la mañana. Mirá. Al rato llegó la calle Pou, bastante sobre la hora. Yo estuve charlando unos minutos con él antes, iba bastante apurado porque... Sí, el último en llegar fue Mieres. Porque estaba ya más sobre la hora y finalmente llegó Mieres. Sí, cuando yo llegué, estuve un ratito ahí, pasó Mieres. Que ya lo estaban apurando porque sí, estaba llegando bastante tarde. Claro. Y pero, además, perdóname que te interrumpa, pero tanto Bordaberry como la calle Pou dieron la primera noticia ahí de mañana con el desayuno, que fue que anoche se habían reunido. Claro. Lo cual no se sabía, obviamente, hasta ese momento. Se reunieron anoche en la casa de Bordaberry para aclarar algunos tantos que tenían pendientes en estos días. Bueno, ese es uno de los aspectos. A ver, vamos a ir un poco por partes. El evento era organizado por la Cámara de Comercio, Sí. por las cámaras empresariales en realidad, Sí. para hablar básicamente de economía, inserción internacional, reforma del Estado y básicamente por ahí. Sí. Esos eran los temas, fueron 6 preguntas Sí. en total. Y bueno, en lo que se transformó, más allá de que no era un esquema de debate, en algunos puntos terminó siendo parecido al debate, sobre todo entre Bordaberry y Vázquez. Es decir, Bordaberry logró entablar un diálogo en cierta medida con Vázquez Sí. a través de varios aspectos. En primer lugar, Bordaberry arrancó citando cifras, digamos, de un ranking y inmediatamente Vázquez tomó eso para empezar a dar cifras positivas. Claro. a estos 10 años de la izquierda, en cierta medida. Claro, Bordaberry había utilizado rankings donde Uruguay estaba mal ubicado. Exacto. Sí, en realidad destacaba alguna cosa buena, Claro. pero decía las cosas que estaban mal. Claro. Y Vázquez no se la dejó pasar y empezó a repasar cosas en las que estaba bien. Hay que decir que Vázquez no fue con un discurso armado, como muchos esperaban, digamos, porque él es de leer, para nada, en realidad llevó una carpeta, pero no la abrió, básicamente, se limitó a usar su memoria. Claro. Y todo el tiempo, todas las cifras que fue tirando, las tenía en su memoria. Eso es algo que él hace habitualmente, digamos, demostrar que tiene buena memoria. De todas maneras, todos tenían los temas previamente, obviamente, ¿no? Exacto, sí. Todos tenían los temas y Las las preguntas, digamos. previamente. Claro. Es decir, no se vieron sorprendidos por Claro. lo que les planteaba Claudio Paulillo, que era el moderador, el director del semanario Búsqueda. Era algo que estaba acordado por las cámaras y los comandos de Claro. los candidatos. Y la relación Vázquez-Bordaberry, como decíamos, se vio desde el principio y vamos a compartir ahora un tape en el que vamos a ver un cruce en ese sentido entre Bordaberry y Vázquez. A ver, vamos a verlo. A mí me parece que el planteo de la pregunta refleja una dureza extrema por categorizarla de alguna manera. Porque cuando habla de un pésimo lugar en el ranking, creo que dice algo así, cuando se toma un valor solo del rankeado, se puede cometer alguna injusticia. Y si de ranking hablamos, bueno, hablemos de ranking. El Uruguay ocupa en Latinoamérica el primer lugar en el ranking de índice de democracia. Decía aquel filósofo uruguayo notable que escuchábamos todos, el contador José Pedro Damiani, que no mienten, los números no mienten, mienten los que hacen los números. En realidad
ya si uno se compara en determinados rubros, en determinados años y con determinados países, obviamente que nos van a dar bien. Lo que nosotros hemos hecho hoy al traer el informe recién sacado del horno del Foro Económico Mundial sobre la competitividad, es solamente señalar aquellos rubros donde estamos mal para tratar de trabajar sobre ellos para mejorar. No hacemos bien en ignorar la realidad. Si el termómetro nos da fiebre, es fiebre. Bien, ahí estaba ese cruce que hacías mención. Obviamente ahí está editado, ¿no? No es que habló... No, totalmente. Barry se guardó eso y cuando le tocó su turno le respondió. Le respondió y lo hizo en varias oportunidades. Esta la ponemos como ejemplo. Pero acá vamos a analizar varias cosas. En primer lugar, el arranque de la respuesta de Vázquez es porque las preguntas que eran realizadas por las cámaras empresariales no le molestaban, digamos, no le gustaban nada a Vázquez porque eran preguntas para nada afines al discurso de la izquierda. En el tema del déficit era una pregunta que el contenido era cuestionador de la situación en la que está el país en cuanto al déficit fiscal. Lo mismo en el tema de las relaciones laborales. Había preguntas que eran muy incisivas para la izquierda y que podían ser leídas como centros para algunos de los candidatos de los partidos tradicionales, porque, por ejemplo, planteaba el tema de la ocupación de los lugares de trabajo, algo que la izquierda cambió. Hay que recordar, en el primer gobierno había un decreto que prohibía las ocupaciones, Vázquez lo derogó y están permitidos. Bordaberry, por ejemplo, está proponiendo derogar ese decreto. Entonces, en primer lugar eso, Vázquez estaba entrando en un territorio hostil. O sea, no iba a un lugar, a un debate organizado en cierta medida o a un evento organizado por alguien imparcial o por algún medio de comunicación que garantizara en cierta medida preguntas ecuánimes. Las preguntas, pero era totalmente sincero, no venía... Claro, eran preguntas de interés de un sector de la economía como son los empresarios. Absolutamente. ¿No? Y él sabía dónde se metía porque también sabía las preguntas, pero salió bien parado, digamos. Marcó las diferencias y dio sus propuestas. Pero más de una vez dijo eso que veíamos recién, no comparto el tono de la pregunta o el dramatismo con el que está formulada la pregunta. En ese caso, la pregunta decía algo así como el lamentable lugar que ocupa Uruguay en tal ranking. Utilizaba un adjetivo fuerte. Utilizaba adjetivos. Le recuerdo al menos en dos preguntas en concreto que Vázquez empezó marcando la diferencia con cómo estaba formulada la pregunta. Es decir, él decía, esta pregunta primero me parece de una dureza extrema y no la comparto. En segundo lugar, en la respuesta de Vázquez también hay una apelación a una respuesta anterior que había. En la respuesta de Vázquez había una apelación a una respuesta anterior de Bordaberry en la que él también hablaba de unos rankings. Entonces, después seguía ese discurso de Vázquez en el que enumeró al menos 10 rankings en los que a Uruguay le va bien. Entonces, él marcó en ese sentido cuestiones que creía que Uruguay le estaba yendo mal, que le estaba yendo bien. Y ahí es que Bordaberry reengancha a la ronda siguiente, que era sobre otro tema totalmente distinto, pero le dedica de los 7 minutos que tenía para responder, al menos 2 a pasarle mensajes a Vázquez. Y por eso decimos, en cierta medida, que el debate, la charla se terminó transformando en un debate por momentos entre Bordaberry y Vázquez. Es decir, hubo varios momentos de cruces entre ellos dos, porque luego Vázquez, como en este episodio, también contestó. Es decir, hubo una ida y vuelta. Bordaberry fue el más crítico, digamos, en sus exposiciones o sus respuestas de esas preguntas a lo que se ha hecho desde el Frente Amplio en estos 10 años de gobierno. Sin duda. Y eso de alguna manera le daba pie a Vázquez para responderle. Sin duda. Y así simultáneamente. Absolutamente. Y lo dejó en una situación un tanto, no sé si llamarla incómoda a la calle, porque por su discurso, por la positiva, tampoco entró muchas veces, como sí lo hizo Bordaberry, porque tiene otra libertad en ese sentido, porque ha construido su campaña desde otro lugar, a la crítica más profunda, digamos, como evidentemente lo hizo. Entonces, la calle Pou quedó un poco desacomodado. Después, otros episodios un poco más de color, de cierta medida, pero que también hablan un poco del debate político, se da por el entregar o no programas de gobierno. El primero en hacerlo fue Pablo Mieres, que empezó en su primer discurso, en su primera respuesta, aludiendo a unas declaraciones de Astori de hace un par de días en las que dijo que la oposición no tiene ideas. Entonces le llevó su plan de gobierno y se lo entregó a Vázquez. Podemos ver eso. A ver.
simplemente transmitir una cosa. Ayer el contador Astori declaraba que no había ideas en los demás partidos en materia económica. Por lo tanto, traje un ejemplar más del programa partidario que se lo dejo a Tabaré. Muchas gracias, para que se lo pase a Danilo. Así ahí ve las ideas que tenemos nosotros. ¿Sabe qué le sugeriría? Sí. Que se lo entregue usted. Bueno, puede ser, sí, cómo no. Se lo entregaré si lo encontramos, sí, cómo no, un gusto. Y capaz que hasta podemos establecer un intercambio de ideas con Danilo, que sería un gran gusto. Fue una situación incómoda, digamos. Sí. Primero, algunos evaluaban, y puede ser compartible, que termina siendo un poco violento lo de Mieres, porque le está usando a Vázquez como delivery, digamos. Lo está usando de mandadero para mandarle el programa a otra persona. Vázquez respondió rápido y bien, ¿no? Salió del paso muy bien, muy elegante, digamos, le dijo, llévelo usted. Y además Mieres le dice, si lo encuentro, y le dijo, está en el Parlamento, es decir, es el vicepresidente, lo pueden encontrar ahí perfectamente. Y luego, en la siguiente ronda, fue la calle Pou quien entregó su programa de otra manera. A ver, vamos a verlo. Gracias, yo también traje mi agenda de gobierno, que es un poquito más cómoda. Doctor, esta entra en cualquier lado. Y le dejo una después hay instrucciones al dorso. Es más cómoda. Bueno, ¿es chiquita la agenda de gobierno de los blancos? En realidad era un pendrive, era una tarjeta, como una especie de tarjeta personal, en la que se despliega un pendrive que lo pueden descargar. Es un acto, digamos, un hecho político también de eso, no solamente por el hecho de entregarle los programas, sino por todo lo que se ha venido discutiendo en los últimos 15 días, en primer lugar, de que la calle Pou no tiene programa. Es decir, se dice que la calle Pou no tiene programa. En segundo lugar, además de llevarles el programa, es adelantárselo. Es decir, al primero que se lo da la calle Pou es a sus rivales políticos. Es decir, el programa todavía no lo difundió a los medios, lo va a presentar oficialmente el próximo lunes. Entonces, es un hecho político que a los primeros que se lo dé sea a sus rivales. Sí. Eso es significativo. Y lo otro también está el componente tecnológico. Él se plantea como innovador, y es decir, su programa no se lo lleva en un libro grande, sino que electrónicamente se los acerca. Bien. ¿A Vázquez se le rompió la tarjeta en un momento? ¿Lo viste eso? Vázquez, no vi que se le rompiera, pero sí vi que estuvo jugando todo el tiempo. Todo el tiempo estaba con la tarjetita en la mano, todo el tiempo estaba vi con alguien ella. En Twitter escribió como que se le había roto en un momento la tarjeta. No sé si se veía realidad, de algún lugar que... Capaz que, a ver, la tarjeta, para explicarlo más o menos, la tarjeta es una tarjeta a la que, por lo que nos explican, digo, no la vi, pero por lo que nos explican, tiene como para sacar un pedacito que es lo que se puede conectar en el USB. Un USB que se conecta, claro. Entonces capaz que alguno lo vio salido y pensó que estaba roto. Ojo, puede haber estado roto. Pero sí lo tuvo ahí en su mano. Exacto. Pasamos al siguiente elemento que queríamos analizar, que es ver cómo la calle Pou ha tenido una campaña en los últimos 20 días y en la que ha estado teniendo que jugar a la defensiva. Es decir, lo han atacado mucho, el PIT-CNT por todos los temas de relaciones laborales, el Frente Amplio en otro montón de asuntos. Entonces él se ha pasado, Pedro Bordaberry, esta misma semana, con todo el tema de la llamada telefónica, el pedido de que no le pegue más, ha tenido que salir a responder todo el tiempo. Y el escenario de la rural no fue la excepción. Podemos ver un ejemplo de eso. A ver, un Estado imparcial, justo y proactivo, si uno le tiene que dar una definición a esta pregunta. Primero, para que la gente no se siga confundiendo, vamos a mantener los consejos de salarios. Lo hemos dicho y reiterado. Pasa que en este mundo moderno tan loco a veces los conceptos no quedan bien arraigados y por eso aprovechamos a repetirlo.
Confundiendo, dijo. Confundiendo. Sí, tuvo que Claro, plantear. era la pregunta sobre las relaciones laborales. Exacto. Ahí arranca diciendo un Estado imparcial, el rol del Estado en las relaciones laborales, que él considera que tiene que ser imparcial en un gobierno blanco, y además, por si alguno se sigue confundiendo, metió lo de los consejos de salarios, que es un tema que se le ha señalado, ¿no? Mucho. Por un lado, se ha tirado todo el asunto de que un eventual gobierno de la calle Pou puede ser muy parecido al del padre y le tiran, digamos, que va a estar muy vinculado a los sectores empresariales. Sí. En el foro organizado por los sectores empresariales, lo primero que dice cuando le preguntan de relaciones laborales es: va a ser un Estado, un gobierno imparcial. Claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, sale a aclarar el tema de los consejos de salario, porque como lo vimos acá en primera instancia, Eduardo Brenta en una entrevista fue el primero que dijo: un gobierno del Partido Nacional no va a convocar a los consejos de salario. Y a partir de ahí se sumaron muchas voces a decir básicamente lo mismo. Sí. Y desde el Comando Blanco hasta tuvieron que sacar un comunicado en su momento para decir: no vamos a derogar la ley de 8 horas rurales, no vamos a derogar los consejos de salario. Ha tenido que jugar a la defensiva y bueno, este escenario tampoco fue la excepción para eso. Bien. Lo último. ¿Qué más? Estos eventos, digamos, se da mucho para contrastar iniciativas, proyectos y cuestiones entre los candidatos, pero también permite ver algunos puntos de contacto. El último de los temas que trataron fue el asunto de la reforma del Estado. La verdad. Ahí se enfocó un poco por parte de los partidos de la oposición en varios asuntos, pero en uno de ellos fue el tema de las empresas públicas. Y se planteó la necesidad de hacer cambios. Hubo muchas propuestas en ese sentido. Sí, no queda claro lo que vamos a ver ahora, que es Tabaré Vázquez, sobre el final de su alocución, diciendo que suscribe lo que dijeron sus colegas presidenciables sobre el tema de las empresas públicas y que estaba dispuesto a firmar un acuerdo. Vamos a ver el tape y después lo comentamos. Bien. Tenemos que avanzar, estoy de acuerdo con lo que se ha planteado de las empresas públicas. Si quieren, ahora mismo firmamos un documento en la dirección que se ha establecido. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que crear un holding, sí, firmamos ya. Y creo que tenemos que llegar a un holding de empresas públicas para que trabajen coordinadamente y dentro del marco de las políticas públicas, políticas económicas que marque el gobierno. Quiero que queden actas que yo, en aras, como decía el doctor Lacalle, de ahorrar y quiso ahorrar tiempo, yo en una de las preguntas ahorré 2 minutos. Bien, era una chanza que se hicieron durante varios ratos sobre el tema del ahorro del Estado y por lo tanto los candidatos decían, bueno, tenemos que ahorrar tiempo también en las respuestas de A la calle Pou pareció que no le gustó mucho esa respuesta, quedó mirando lo serio. Sí. Pero más allá de eso, digamos... Él dice firmar un acuerdo, no aclara sobre qué. No aclara sobre pero qué. lo que habían dicho antes los otros candidatos, porque él dice, Fue muy comparto diverso. todo lo que se ha dicho, dijo. Fue muy diverso, ¿no? Él lo único que hace... Pero por ejemplo énfasis dice que... es un holding de empresas públicas, pero eso, digamos, Sí. es crear un conjunto de empresas en la que no se abunda. Pero de todas formas, las propuestas de la calle, de Bordaberry y de Mieres fueron muy diversas y muy amplias. Sí. Es decir, no quedó claro sobre cuáles hacía referencia a Vázquez. Claro, porque por ejemplo se habló de... Mieres propuso un proyecto de ley que prohíba que las empresas públicas hagan propaganda 6 meses antes de las elecciones, porque Exacto. entiende que hay un gasto en publicidad de las empresas públicas excesivo y que tiene que ver con una propaganda del gobierno o del oficialismo. Sobre digamos. ese punto concreto, minutos antes, Bordaberry había planteado en otra ronda, en realidad, cuando Sí. se estaba hablando del tema del gasto público, él planteó ese asunto, digamos, cómo Sí. el Frente Amplio estaba aprovechando desde el gobierno para hacer mucha publicidad, y Vázquez, cuando le tocó hablar, y esa fue otra de las intervenciones en las que hubo diálogos cruzados, dijo que él tampoco estaba de acuerdo con que se hiciera un uso excesivo de la publicidad Vázquez. oficial Vázquez en momentos electorales. Claro. Otra cosa que se planteó fue que las sociedades anónimas que tienen algunas de las empresas públicas puedan ser controladas por organismos del Estado o por el Parlamento.
que hoy en día son empresas privadas, digamos, Sí, no tienen sus absolutamente. propietarios, sus accionistas son empresas públicas, pero son privadas. Eso lo planteó Pablo Mieres y también Supuestamente quedó ahí. Vázquez Supuestamente sería parte del Vázquez acuerdo. sería partidario. Y Pero otra hay cosa es que el otras Tribunal de cosas. Cuentas tenga más poder para cuando haya observaciones se le preste atención de las empresas públicas. En ese sentido, la calle Pou, por ejemplo, propuso que, o prometió en cierta medida que como presidente va a hacer uso de un artículo de la Constitución que no se ha usado, o al menos en el pasado reciente, que es que el presidente puede, ante una resolución del Tribunal de Cuentas, revocar un acto administrativo Claro. o de cualquier tipo que esté señalando como irregular o como con problemas Claro. al Tribunal de Cuentas sobre una empresa pública o un organismo de cualquier tipo. Pero también hubo propuestas sobre asuntos de las empresas públicas que resultaría raro en una primera instancia que Vázquez estuviera dispuesto a firmar en un acuerdo, como por ejemplo cuando Bordaberry propuso desmonopolizar alguna de las empresas, en particular ANCAP. Él dice que ANCAP... Combustible, sí. Claro, ANCAP en el tema combustibles tiene que entrar en competencia, como en el pasado, hace muchos años, entró y salió al mercado, se abrió el mercado, mejor dicho, de los seguros, y el Banco de Seguros, dice Bordaberry, empezó a ser mucho más eficiente luego de eso, y como Antel en tema de telefonía celular tampoco tiene un monopolio y es mucho más eficiente en el tema de telefonía, él dice que si se abre el monopolio de los combustibles, ANCAP también va a ser mucho más eficiente. Tampoco sabemos si Vázquez incluía eso en ese acuerdo. Eso en ese acuerdo. Eso será un tema que seguramente para cortar tela en las próximas semanas. Sí. Gonza, muchas gracias Por por favor, este análisis. un gusto. Hacemos una pausa y seguimos aquí en el Observador TV.